Hola, en este seminario vamos a tratar el tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia humana. Soy el doctor Carlos Sala, de la Cátedra 2, Micro 2. 5 conceptos para que tengan en cuenta de esta enfermedad. HIV-Sida es una de las 3 enfermedades producidas por un retrovirus humano. El HTLV1, agente de leucemia de células T del adulto y de una enfermedad neurológica llamada paraparesia espástica tropical, que es una mielopatía inflamatoria. HTLV2 asociado a una leucemia de células B y el HIV1 y HIV tipo 2, previamente llamados HTLV3 erróneamente, que es el agente etiológico del síndrome de inmunodeficiencia humana. HIV-Sida es una infección de transmisión sexual, si bien tiene minoritariamente otros mecanismos de infección. Actualmente es una epidemia no controlada, es una pandemia, la segunda pandemia entonces que tenemos producida por un virus y sumamos la del COVID en los últimos años. Afortunadamente existen medidas de tratamiento y prevención que son muy efectivas. Y tanto las vacunas como terapia inmunológica son estrategias terapéuticas que están en el horizonte, quiere decir que probablemente en un futuro no muy lejano se puedan alcanzar. Hay estrategias de curación en fase de investigación y desarrollo y al menos como prueba de concepto 2 individuos han sido curados a la fecha. La agenda de este seminario incluye, lógicamente, de una forma breve y concisa, historia, virología, patogenia, diagnóstico, prevención y algunas de las áreas de investigación. De forma un tanto arbitraria, totalmente arbitraria diría, estos son los iconos o los momentos más significativos que ha tenido la historia de la enfermedad, que comienza en 1981, cuando un grupo de médicos clínicos en California identifica las características clínicas más importantes de la enfermedad que permiten la definición de caso y el nombre de la misma, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 2 años más tarde se identifica el agente causal, el virus de la inmunodeficiencia humana, y 2 años más tarde se comprueba que evoluciona desde un ancestro, que es el virus de la inmunodeficiencia simiana, que afecta monos en regiones centrales del África, digamos, otra enfermedad, si se quiere, inicialmente de tipo zoonótica. 2 años más tarde, el AZT o ácido timidina, primera droga con efecto antiviral, y después un silencio de muchos años hasta que realmente se identifican diferentes proteínas y enzimas virales que permiten la síntesis de un cóctel que resulta efectivo para el tratamiento. Para el 2006, África ya era la región del planeta más comprometida con la enfermedad, y casi retrospectivamente, en el 2008, varios años después, la doctora Françoise Barré-Sinoussi del Instituto Pasteur en París recibe el premio Nobel por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Un año más tarde, Barré-Sinoussi dio una conferencia en el aula magna de nuestra casa. 2009 también, el primer fracaso de la vacuna con un vector de adenovirus. Y 2 años más tarde, la potencia y la eficacia de los tratamientos antivirales hacen que se usen como una estrategia no solo para el tratamiento de los enfermos, sino también para prevenir la enfermedad. 2012, epitopes ocultos de la glicoproteína 120, que es la molécula en la superficie viral que permite el attachment al receptor CD4 y la posterior entrada del virus a la célula. Permite la detección de epitopes que inducen anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, es decir, que podrían neutralizar diferentes tipos y subtipos de virus, lo cual acercan la realidad de una vacuna efectiva. En el 2013, el concepto de cura funcional versus erradicación, esto quiere decir
evitar que el virus se multiplique y deteriore el sistema inmune, versus erradicar, es decir, eliminar por completo material genómico del virus HIV en las células linfoides. Y el año pasado, finalmente, casos como prueba de concepto que decía antes, en los cuales se erradica el material genético del virus HIV del organismo de por lo menos 2 pacientes a través de trasplantes de médula ósea. En breves conceptos de virología, para ampliar este tema los remito a teóricos y o seminarios de Micro 1 y lectura particular que tengan sobre el tema y que vamos a sugerir. Bien, a la derecha una microfotografía electrónica de virus de la inmunodeficiencia humana en cultivo. Observen la característica forma de un cono truncado de su nucleocápside y la envoltura, ¿sí?, con las espículas, que son esos tetrámeros de glicoproteína 120 que permiten el attachment a su receptor. En el dibujo de la izquierda ven estos elementos. Nuevamente la envoltura del virus, del cual protruyen estas espículas que van a ser las que se adhieran al receptor, un tanto más escondida, si se quiere, la glicoproteína GP41 de transmembrana, que participa en el proceso de fusión de la envoltura viral con la membrana de la célula plasmática una vez que ha ocurrido la unión de la GP120 con el CD4. Y en la parte interior de la partícula viral ya vemos la nucleocápside con las 2 moléculas de ARN y las enzimas virales que acompañan. Nuevamente no nos vamos a extender mucho en la organización genómica del HIV. Es suficiente decir que vemos acá estructuras más sobresalientes, los genes del GAG, del POL y de la envoltura, ¿sí? Dando lugar a proteínas estructurales, dando lugar el gen de la polimerasa enzimas, la proteasa, la retrotranscriptasa y la enzima integrasa, y finalmente el gen EB que codifica para estructuras de la envoltura viral, incluyendo la GP120 y la GP41 que acabamos de observar, dando lugar a un virión completo, 100 nanómetros aproximadamente en su diámetro. Además, como vemos aquí en el gráfico de la estructura genómica del VIH, una serie de genes que codifican para proteínas con funciones reguladoras y accesorias, las cuales tienden a facilitar la replicación y la persistencia del virus en la célula, contrarrestando algunos mecanismos antivirales innatos de las células blancos, entre ellas el TAT, REB, BPR, NEF, BIF y BPU. Nuevamente, para ampliar sobre las funciones y conceptos de estas proteínas reguladoras, los refiero a teóricos y seminarios de Micro 1. El virus de la inmunodeficiencia humana se replica en células linfoides. Dentro del tejido linfático podemos ver diferentes estirpes celulares, en las cuales el virus replica con diferentes tasas de producción y velocidad. Sin duda, los linfocitos T, CD4 activados representan el pool celular que produce con mayor eficiencia viriones cuando estas células son infectadas. En menor medida participan también los macrófagos en la producción de viriones y en mucho menor medida las células dendríticas. Estas células dendríticas
son aquellas que captan a través de receptores específicos, en este caso el DCSINE, captan viriones en la superficie de las mucosas y los transportan a los ganglios linfáticos regionales hacia las células presentadoras de antígenos que finalmente van a infectar los linfocitos TCD4, que son las células blancas. También es posible observar producción viral en células TCD4 en reposo, aunque esto es muchísimo menor por la baja disponibilidad de nucleótidos endógenos. Y finalmente, un particular tipo de célula que son las células TCD4 quiescentes, que en estas células el genoma viral está integrado al DNA celular sin replicación alguna, y es este pool celular el que mantiene la infección en forma persistente en un individuo sin acceso a tratamientos, sin acceso a la respuesta inmune que pueda montar el individuo infectado. Bueno, este gráfico nos ayuda a entender el ciclo de replicación del HIV, y es importante porque resalta cuáles son los puntos en los cuales pueden ser inhibidos por diversos tratamientos. Empecemos por considerar la entrada del virus a la célula. El virus utiliza la glicoproteína GP120 para unirse al receptor CD4. Para que se concrete la entrada es necesario la unión de la GP120 a un segundo correceptor, que puede ser CXCR5 o CXCR4. Una vez que se producen estas dos uniones, la glicoproteína 41 se inserta en la membrana celular, aproxima la envoltura viral con la membrana plasmática, provocándose la fusión de las mismas y dando lugar a la entrada de la nucleocápside que contiene el ARN viral con las proteínas virales. A partir de una molécula de RNA viral se sintetiza una cadena complementaria de ADN por la actividad de la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa viral. Ahora el ADN viral entra por el poro nuclear y va a integrarse al genoma de la célula huésped por la catalizada esta acción por una integrasa viral, es decir, una proteína viral. La transcripción del ADN viral da lugar al RNA genómico y al mensajero, que se dirigen al citoplasma, donde se van a formar poliproteínas que darán lugar a las proteínas estructurales del virión. Estas poliproteínas son clivadas, ¿sí?, por una proteasa viral, una enzima viral, y posteriormente se produce el ensamble del RNA viral con las proteínas estructurales del virus y la proteación del virión, el cual sigue madurando a nivel extracelular hasta que se encuentra una partícula infectante capaz de infectar una nueva célula. Bien, entonces previamente vimos cuáles son las células dentro del sistema linfoide que producen viriones, donde el VIH se multiplica. Y dijimos que en los linfocitos TCD4 activados, linfocitos TCD4 activados, que son los que tienen
gran concentración de nucleótidos en su citoplasma que son aprovechados para el virus para fabricar su progenie. Entonces, la mayoría de la producción viral en un organismo infectado es a partir de estos linfocitos T CD4 activados. Una menor proporción de viriones son producidos por células que tienen una vida media un poco más larga que los linfocitos T activados, por ejemplo, los macrófagos. Y ustedes pueden ver un linfocito T activado tiene una vida media inferior al día, mientras que vemos aquí esta célula que podría representar un macrófago, por ejemplo, en el cual la vida media, el tiempo medio de duración de esta célula es mucho más prolongado, 14 días. ¿Sí? Bien. La producción de viriones por estos pools celulares determina que los virus lógicamente pasen a la sangre, ¿sí? La cantidad de viriones que hay en la sangre es lo que nosotros denominamos carga viral. En realidad no es que contemos viriones, sino lo que contamos es RNA del HIV a través de técnicas de amplificación molecular. Pero repetimos el concepto. Fíjense, el 93 a 99% de la carga viral, ¿sí?, proviene, ¿sí?, del pool de linfocitos T activados que están fabricando virus del HIV y en menos medida de, por ejemplo, macrófagos residentes. Acá vemos el otro pool celular que previamente mencionábamos, que son linfocitos T CD4 en reposo. Estos son linfocitos de memoria y que representan una mínima cantidad de carga viral celular, ¿sí? Y como ven, su productividad no pasa a la sangre. Mientras este ciclo dura, estos linfocitos tienen una vida media muy corta, van muriendo por apoptosis, por la misma replicación viral, y los viriones van infectando entonces linfocitos T activados no infectados que están siendo producidos por la médula ósea para compensar la pérdida que se observa como resultado de la infección. Entonces, repitiendo, carga viral plasmática, ¿sí? Cantidad de RNA del HIV por mililitro de sangre, que es el marcador viral más importante no solo para manejarnos clínicamente, sino para interpretar una variedad de eventos relacionados a la enfermedad. Bien, y esta diapositiva que complementa la anterior nos explica por qué cuando se utiliza un tratamiento efectivo que reduce o anula la replicación viral en el pool de células T productivamente infectadas, deja de haber aporte al compartimento plasmático de sangre periférica y la carga viral entonces cae de forma significativa y aún es capaz de desaparecer, por lo menos con las técnicas que hoy contamos que permiten detectar hasta 20 copias de RNA por milímetro cúbico de sangre. El mismo efecto hace la terapia antirretroviral al bloquear la productividad de viriones en estas células de tipo macrofágica. Bueno, vamos a ver ahora algunos conceptos de patogenia relacionados con la clínica de la enfermedad. Este es un gráfico clásico, diría, que representa la historia natural de la enfermedad. Si nos vamos aquí a la izquierda, cuando empieza la infección, lo que vemos es que existe un aumento importante en la producción viral detectada en sangre periférica. Ya habíamos visto el concepto de carga viral como cantidad de RNA viral por mililitro de plasma. Lo que muestra este pico en la replicación viral es justamente una replicación viral la cual no es
contrarrestada por la respuesta inmune del individuo. Fíjense que en la medida que se inicia una respuesta, y en este caso evaluada con un aumento en el número de células T, CD8 específicas para algunos antígenos del HIV, hay acá un entrecruzamiento de estas curvas, lo cual representa la actividad inmune contra el virus, que lógicamente, si bien logra en cierta forma controlar la epidemia, la misma no desaparece porque la respuesta inmune no logra erradicar la infección. Un poco más tardíamente aparecen los anticuerpos, los cuales se mantienen en forma indefinida, son aquellos que nos sirven entonces para hacer el diagnóstico por técnicas que detectan anticuerpos específicos contra antígenos virales, obviamente luego de algún tiempo de producida la infección, concepto que vamos a desarrollar un poco más adelante. Como consecuencia tanto de la infección inicial como de la persistencia de la producción viral, utilizamos como marcador de daño al sistema inmunológico de los linfocitos TCD4, que sin duda son el blanco de el ataque viral o de la replicación viral. Entonces fíjense que en un primer momento, coincidente con el pico de replicación viral, hay una profunda depresión de células TCD4 que se nota en sangre periférica. Con la caída espontánea de la viremia hay una recuperación parcial en el número de linfocitos TCD4 medidos en sangre periférica, y durante la persistencia de la carga viral en niveles constantes también hay una cierta plató o mantenimiento de la proporción de células CD4 que en determinado momento, llamado por algunos puntos de inflexión, comienza a descender hasta que finalmente la carga viral asciende luego del derrumbe del sistema inmunológico para terminar en los periodos finales de la enfermedad, caracterizados por una profunda inmunodeficiencia que lleva a infecciones oportunistas, cáncer y muerte. Bien, ahora que tenemos una idea de las células susceptibles y de la historia natural de la enfermedad, veamos un poco más en detalle los eventos iniciales que ocurren en la infección. Entonces, representado en este gráfico el día 0, en el cual llegan los viriones a una mucosa genital. Los viriones llegan en las secreciones o fluidos genitales de una persona infectada. Estos viriones son inmediatamente captados por estas células dendríticas. Estas células dendríticas tienen capacidad tanto de internalizar el virus, llevarlo en su superficie, como también ser presentadoras de antígenos para células T CD4. Tan pronto como en el segundo día de la infección, estas células dendríticas ingresan por un vaso linfático aferente al ganglio linfático regional, donde los viriones presentados a linfocitos TCD4 en estos ganglios van a comenzar a producirse y liberarse a través de los linfáticos eferentes, ¿sí? Para producir una viremia que comienza a ser aparente a partir del día 4, para hacer llegar, digamos, a todos los órganos prácticamente de la economía del día 10-11 en adelante, ingresando al sistema nervioso central, obviamente a órganos linfoides secundarios, pero de particular importancia produciendo la infección del tejido linfoide intestinal.
Bien, entonces vamos a concentrarnos ahora, como veíamos hace un rato, en esta parte de las curvas que representan los eventos iniciales en infección, es decir, los primeros días a partir de los cuales el virus ingresa al organismo. Obviamente hay un pequeño periodo, el cual es inaparente, que obedece a los fenómenos celulares recientemente vistos, hasta que la producción viral comienza a ser detectada en la sangre, y la producción viral ya en los órganos linfoides de toda la economía determinan este pico de viremia plasmática. Caída de CD4 hasta el aumento de células CD8 y caída en la carga viral. En ese momento, ya vimos los eventos tempranos de la infección, clínicamente ocurren signos y síntomas, es decir, unos días después, que pueden ser en promedio un par de semanas, a partir del cual se produce la infección, hay síntomas de una infección aguda. Estos síntomas consisten en fiebre, dolor muscular y cefalea, cansancio, úlceras orales, un rash cutáneo, no se ve muy bien en la microfotografía, pero puede haber un rash cutáneo, puede ser muy tenue y ese es transitorio, dolor de garganta, diarrea y adenopatías. ¿Sí? Fíjense que la tríada de fiebre, dolor de garganta y hasta podría ser adenopatías cervicales, podrían orientar hacia una infección bacteriana de la vía oral o aún un síndrome de mononucleosis infecciosa, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Bien, si consideramos una segunda fase de la infección, a partir de que se estabilizan los valores de carga viral, en cierta forma se estabilizan el recuento de CD4 y los síntomas que previamente describimos se autolimitan, podemos decir que hay una fase de la infección que es clínicamente silente. En las primeras épocas de la descripción de la enfermedad, esta descripción llevó a la confusión de que existía un estado de portador sano en el individuo. Es decir, un estado en el cual la enfermedad o la replicación viral estaba quiescente, la enfermedad estaba quiescente y un individuo no podía sufrir entonces consecuencia alguna durante este periodo clínicamente silente, lo cual probó no ser cierto con investigaciones que se hicieron sobre la dinámica de replicación viral y sobre la dinámica de la pérdida de CD4, que la vamos a ver a continuación. La dinámica de los CD4 en la fase asintomática de la enfermedad fue explicada por una analogía representada por una pileta con un nivel de agua constante, en este caso los CD4 en sangre periférica, considerando que el volumen de agua en una determinada unidad de tiempo que se pierde por el desagüe, en este caso sería la destrucción de linfocitos TCD4, es igual al volumen de agua que aporta el grifo. En este caso el grifo sería la médula ósea. Durante los años que dura esta fase, se puede afirmar que la médula ósea repone la misma cantidad de linfocitos que se destruyen. Ahora bien, después de unos años, la persistente activación inmunológica mantenida por la replicación viral induce un agotamiento de la médula, fenómenos de inmunosenescencia que determinan una disminución progresiva en el aporte de linfocitos por la médula ósea, que ya no puede equiparar la destrucción inducida por la replicación viral. En términos de la analogía, al empezar a cerrarse el grifo, comienza a bajar el nivel del agua hasta que eventualmente se
vacía la pileta. En este momento, la evolución clínica de la infección, en la evolución clínica de la infección comienzan a presentarse infecciones oportunistas y tumores que podrán llevar a la muerte del paciente. Bien, desde el punto de vista epidemiológico también es muy importante esta fase asintomática que tiene la enfermedad, porque las personas que estando infectadas ignoran, desconocen su estado de infección, son aquellas que mantienen la infección en la comunidad al pasarle el virus de la inmunodeficiencia humana a sus compañeros sexuales. Fíjense estos datos que ilustran la situación. Aquí vemos que en la barra de la izquierda se representan la estimación de la totalidad de las infecciones en un determinado lugar, en este caso en los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense que de todos los individuos estimados de estar infectados en un determinado momento, un 21% del total ignoran que están infectados con HIV. Pero este 21% que ignoran que están infectados son los responsables, podríamos decir, de más de la mitad de las nuevas infecciones. El 80% de aquellos que están, que aún sabiendo que están infectados, originan una menor cantidad de infecciones. Entonces, resaltando la importancia que tiene reconocer esta fase que solo se logra con el testeo de las personas que se perciban haber estado en riesgo. Bien, para finalizar entonces con la descripción de nuestro gráfico de la historia natural, llegamos a la última fase de la infección o el estadio tardío de la misma. Volvemos a repasar, acá teníamos la infección aguda o etapa temprana, una etapa intermedia clínicamente asintomática y con marcadores inmunológicos y virológicos constantes, y finalmente en el estadio tardío, como habíamos relatado previamente, se produce una importante caída, destrucción de las funciones inmunológicas, tanto cuántico como cualitativamente, y una pérdida del control de la replicación viral que existía, con lo cual el patrón que caracteriza esta fase es una caída con un bajo número de CD4 y una alta carga viral. Y es en este momento donde comienzan a aparecer las infecciones oportunistas que definieron inicialmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, visto desde otra perspectiva, vemos cómo el recuento de los CD4, es decir, un marcador fácilmente accesible de medir en laboratorios clínicos, es lo que se llama un proxy o un marcador del deterioro del sistema inmune que funciona como pronóstico de las infecciones oportunistas. Nuevamente, en cierta forma, se repite el gráfico de la historia natural y vemos que cuando comienzan a caer el recuento de CD4, comienzan a aparecer infecciones oportunistas. Llamativamente, estas infecciones oportunistas aparecen en un orden determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que una inmunodeficiencia leve, digamos, con una caída de CD4 que no es muy significativa, pero siempre estamos hablando de valores inferiores a los 250 CD4. Recuerden que el valor normal es entre 400 y 1200, depende del laboratorio, pero una mínima entonces caída de los CD4 se expresa clínicamente por la aparición de candidiasis oral, leucoplasia oral vellosa, ¿sí? Lesiones que aparecen en la lengua producidas por el virus de Epstein-Barr, tuberculosis, y así a medida que vamos disminuyendo, con menos de 200 CD4 aparece la neumonía por Pneumocystis jirovecii, ex Pneumocystis carini,
histoplasmosis, coccidioidomicosis, estos obviamente relacionadas a la epidemiología del lugar, criptococosis, esta ya no es una micosis oportunista que en este caso afecta al sistema nervioso central, al igual que la toxoplasmosis, enfermedades atípicas por los virus herpes, cristoforidiosis, un protozoario intestinal, enfermedad citomegalovirus y infecciones diseminadas por Mycobacterium avium complex, aparecen característicamente en estadios finales de la enfermedad y muchas veces han sido hallazgos de autopsia en pacientes que habían fallecido por otras causas. Un concepto importante que ustedes recuerden, fíjense que muchas de estas infecciones, si no la gran mayoría, representan una reactivación de infecciones previamente adquiridas, ¿sí? Si bien es posible adquirir una tuberculosis primaria, ¿no es cierto? Pero en muchos casos, en pacientes con VIH, la tuberculosis representa una reactivación de una tuberculosis latente. Lo mismo con Pneumocystis jirovecii, que sabemos hoy que es un hongo que puede ser adquirido en la infancia. Lo mismo que histoplasmosis, que puede ser una micosis profunda, cuya primera infección ocurrió al visitar un área endémica, a lo mismo que coccidioidomicosis. Quizá no tan así para criptococosis, sí para toxoplasmosis, cuya manifestación clínica más importante es la reactivación de quistes parasitarios en el sistema nervioso central y así sucesivamente. Durante bastantes años, cada una de estas infecciones se las consideró infecciones marcadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quiere decir que, por ejemplo, en ausencia de recuentos de CD4 en un paciente con VIH, estas enfermedades podían representar una enfermedad avanzada, definitorias de una condición clínica determinada. Ya esto de infección marcadora ha caído mucho en desuso. Lo que sí no ha caído en desuso es este nivel de CD4, el CD4 que va cayendo, este nivel de CD4 que representa el riesgo que tienen los pacientes de evolucionar hacia diferentes complicaciones. Por ejemplo, acá la marca de los CD4 en 200 representa el punto a partir del cual aumenta el riesgo del paciente de presentar una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Bien, aprovechamos para comentar que la neumonía por Pneumocystis jirovecii fue la primera manifestación clínica que permitió identificar individuos que tenían una profunda inmunodeficiencia y se presentaban en los hospitales como debut o como primera manifestación de haber presentado una infección por VIH algunos años atrás. Bien, para cada una de estas infecciones oportunistas se encuentran bien establecidas las metodologías de diagnóstico y el tratamiento. Esto es solo un ejemplo en el cual vemos cómo con una tinción de Giemsa en una muestra obtenida con un lavado bronquialveolar pueden verse las características de este hongo. El mismo puede ser detectado por inmunofluorescencia directa o por una tinción de Gropot, también en muestras de lavado alveolar y esputo inducido generalmente porque necesita obtenerse material para estudio de la profundidad del aparato respiratorio. Una primera evidencia de la correlación existente entre los niveles de carga viral y pérdida en el número de linfocitos TCD4 fue aportada por John Melos hace ya bastantes años. Me parece interesante que veamos esta metodología de estudio que se basó en un estudio de cohorte. Un estudio de cohorte significa reclutar un número de individuos con una misma condición clínica y observarlos simplemente a lo largo de los años para analizar una característica de interés.
Es de remarcar que en este caso todavía no existían terapias antivirales efectivas para los pacientes, y que entonces era un poco más simple, si se quiere, evaluar la historia natural de la enfermedad. Y lo que hizo este investigador fue, a lo largo de los años, correlacionar la pérdida de CD4 que ocurrían anualmente durante el seguimiento de diferentes grupos de personas estratificados según el nivel de carga viral que presentaban al inicio de la cohorte. Quiere decir que, por ejemplo, aquellos individuos que se enrolaban en la cohorte con una carga viral de menos de 500 copias, perdían aproximadamente una mediana de 36.3 células anualmente. Aquellos que se enrolaban con una carga viral entre 500 y 3000 perdían ya 44.8 y así sucesivamente. Entonces, si vemos aquellos que tenían más de 30.000 copias, es decir, a mayor carga viral, la pérdida, la caída de los CD4 anualmente era mayor, en este caso 76.9. Este fue un estudio seminal que permitió entonces correlacionar la mayor replicación viral expresada como cuantificación de la carga viral, traducida finalmente en una mayor caída de células CD4 y por lo tanto en una mayor velocidad para desarrollar la enfermedad clínica o el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Bien, me parece oportuno quizás en este momento mostrarles el cambio en la historia natural de la enfermedad tal cual lo hemos expresado, debido a la introducción de drogas altamente efectivas para interrumpir el ciclo de replicación del VIH. En resumen, nosotros vimos que la historia natural se caracterizaba por una disminución progresiva de los CD4 como proxy de la eficacia del sistema inmune, y que esto ocurría en una media de aproximadamente 10 años. También, según los trabajos de Mellors, el estudio de cohorte que previamente mostramos, cuanto más alta era la carga viral, más rápido caía el CD4 y menos años entonces se tardaba en llegar al síndrome clínico. Y por el contrario, cuanto más baja era la carga viral, más años se tardaba en la pérdida de CD4 anual era menor y por lo tanto más años se tardaba en llegar a la inmunodeficiencia clínica. Lo que trajeron las drogas fue, al bloquear la replicación viral en diferentes pasos del ciclo replicativo del HIV, transformaron personas que tenían una alta carga viral en personas con una baja o nula carga viral. Por lo tanto, esta curva no solo dejó de descender, sino que empezó a revertirse para llegar en la mayoría de los individuos casi a niveles y valores normales. Esto no solo fue un concepto teórico, sino que tuvo repercusión en cifras de salud pública. En el año 96 se introducen estos cócteles muy potentes, y fíjense cómo la curva de muertes en determinado grupo etario que había llegado a su máximo cae de forma muy significativa en la medida que comienzan a utilizarse estas potentes medicaciones. Y esto, que ya tiene 20 años de antigüedad, se imaginan que hoy se ha mejorado en forma muy significativa. Bueno, el impacto de los tratamientos entonces ha determinado una mejoría importante, tanto en la mortalidad como también en la morbilidad de las personas.
determinando prácticamente que individuos infectados puedan desarrollar una vida normal desde el punto de vista de la supervivencia como también de la calidad de la misma. ¿Sí? El gráfico muestra cómo en la era previa a los tratamientos efectivos, la sobrevida de las personas infectadas era aproximadamente 8 años, y a medida que estos tratamientos fueron introduciéndose en la comunidad y mejorando, la sobrevida fue cada vez mayor, hasta el día de la fecha en la cual la expectativa de vida de una persona viviendo con VIH es muy similar a la expectativa de vida del resto de la comunidad. Bien, si bien los tratamientos han sido efectivos para reducir la replicación viral, evitar la morbilidad de las personas, prolongar la sobrevida, todavía hay situaciones que persisten sin resolver en los pacientes infectados. Dentro de ellas, la activación de las células T permanece normalmente alta a pesar del control de la replicación viral por los tratamientos. Y este gráfico ilustra esa situación en el cual vemos que se correlaciona la actividad celular, como en este caso la expresión de CD38 en la superficie de células TCD8, el marcador CD38 y HLA-DR positivo como marcadores de actividad celular, en diferentes poblaciones. Una población de individuos HIV negativos que vemos que, digamos, tienen un bajo nivel de activación de células T, un grupo de pacientes VIH positivos, los cuales no presentan no presentan actividad del tratamiento y por lo tanto presentan una alta carga viral, los cuales presentan altos niveles de activación, pero lo importante es que aún aquellos, como decíamos previamente, aún aquellos que lograron controlar la replicación viral con tratamientos efectivos, mantienen algún nivel, en algunos casos importantes, de activación inmunológica, evaluado por el porcentaje de células con marcadores de activación en su superficie. Y como podemos ver en esta lista, esta persistencia de fenómenos inflamatorios en personas que han controlado la replicación viral con el tratamiento, se traducen en un mayor número de enfermedades cardiovasculares, cáncer, tromboembolismo, diabetes, es decir, una serie de enfermedades crónicas que tienen como base fisiopatológica la persistente activación del sistema inmunológico. Bien, hay varias hipótesis para plantear con respecto a cuál es el origen del estímulo inflamatorio en individuos que han logrado controlar la replicación viral gracias al tratamiento. Algunas de las más estudiadas son las que se mencionan en esta diapositiva. Podría haber una replicación viral residual, quizás en reservorios como el sistema nervioso central, la cual no es capturada con la tecnología que nosotros hoy disponemos para detectar partículas virales en diversos fluidos. Podrían deberse a coinfecciones persistentes, particularmente citomegalovirus, hepatitis en pacientes que tienen hepatitis C o del virus herpes. Sabemos que estos virus tienen la propiedad de la latencia y que una mayor recurrencia aún asintomática de estas coinfecciones podrían representar estímulos persistentes del sistema inmunitario. Una de las más estudiadas es la tercera, que es el daño en la mucosa gastrointestinal y la translocación de productos bacterianos que mantendrían en forma persistente una situación de inflamación y activación del sistema inmune. Para desarrollar este concepto, vayamos nuevamente a los eventos iniciales que ocurren durante las primeras días o semanas que siguen a la infección con HIV. Habíamos dicho que un pico en la carga viral que presenta una caída como consecuencia de la activación del sistema inmune y una caída en la célula CD4, y vamos a focalizarnos un poquito en esto, una caída en sangre periférica de la célula CD4 que
resulta en una normalización parcial. Una normalización parcial porque no llega a los niveles de preinfección, ¿sí? Bien, disecando un poquito más a nivel tisular, ¿qué es lo que ocurre en este momento de la infección? Vemos lo siguiente. Bien, si consideramos el recuento de CD4, el número de células CD4 en la sangre, en los nódulos mesentéricos, nódulos similares, es decir, en ganglios linfáticos, y en el tejido linfático asociado al tracto gastrointestinal, vemos que durante ese periodo de viremia inicial que habíamos previamente descrito, hay una depresión de células TCD4 de memoria en las mucosas del yeyuno ilion. Y es en este lugar donde residen casi el 70% de linfocitos T. Y si ustedes observan, habíamos visto que en sangre hay una caída de células CD4 que luego se recupera. Algo parecido podría ocurrir en los nódulos mesentéricos, o el impacto inicial no es muy marcado, pero a nivel del tejido linfoide del tracto gastrointestinal, la caída de células CD4, la depresión de células CD4 en la mucosa intestinal es muy significativa y la misma no tiene recuperación. Esto fue entonces demostrado en un modelo experimental y corroborado después in vivo. Bien, para ilustrar lo dicho previamente, esta fotografía muestra una imagen de el intestino, ¿sí?, en un individuo HIV negativo, tomada por una videocolonoscopía. Entonces, fíjense todas las rugosidades que presenta la mucosa, estas protrusiones que corresponden a tejido linfoide intestinal. Fíjense abajo entonces una biopsia tomada de alguna de estas regiones, como una tinción de peroxidasa para linfocitos TCD4 muestra una rica población entre las glándulas intestinales, una rica población de células TCD4. En contraste, en un individuo VIH positivo, fíjense como ya no existen más esas irregularidades, consecuencias de acúmulos linfoides, y una histología del lugar muestra una depresión casi total de células CD4. Y esto ocurre en las primeras semanas que siguen a una infección por VIH. Entonces, focalizándonos en el intestino como el origen de esta inmunoactivación, podemos decir que durante la infección aguda hay una replicación viral masiva, se pierden el 70% de linfocitos TCD4 en la mucosa, y esto determina un aumento en la permeabilidad intestinal, es decir, el daño no es solo anatómico, sino también funcional. Hay una apoptosis masiva de enterocitos y fibrosis de folículos linfoides mucosos. Todo esto determina que existe una translocación de productos microbianos. Todos sabemos que el intestino es característicamente poblado por un microbioma abundante en diferentes bacterias, pero el pasaje de estos productos microbianos a la circulación determinan entonces una activación constante del sistema inmune, que es el evento que acabamos de describir como motor, ¿sí?, como causa de todas estas nuevas enfermedades, que ya no son las infecciones oportunistas, sino que son enfermedades metabólicas y neoplásicas que aún aparecen en individuos que reciben un tratamiento adecuado. Bien, vamos a considerar ahora el diagnóstico de la infección por VIH. Bueno, vamos a considerar el diagnóstico de la infección por VIH con las diferentes posibilidades, aunque en la práctica clínica, hay algunas que son preferidas con respecto a otras. Pero para tener un panorama general que nos refiera a toda la biología
la infección, podemos decir que como diagnóstico directo, si se quiere, el virus del VIH se puede cultivar en la sangre de una persona infectada, teniendo en cuenta que existe viremia en la mayor parte de evolución de la enfermedad. También se puede detectar RNA en el plasma de las personas infectadas, y esto puede hacerse tanto por medios cualitativos como cuantitativos. Y ya habíamos visto entonces que el RNA viral se puede cuantificar en copias, informado en copias por mililitro. Obviamente las técnicas de detección, cuantificación, son técnicas se aplican técnicas de reacción de la polimerasa en cadena y similares, ¿no es cierto? Otras técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Vimos también que, de acuerdo a la biología del virus, el DNA viral se integra en el genoma de las células mononucleares, con lo cual también es posible purificar células mononucleares de sangre periférica y extraer el DNA, y a partir de allí proceder a la identificación del virus. Y también es posible detectar antígenos virales, ¿sí? De los antígenos virales, el más utilizado es una proteína de la cápside, la proteína P24, la cual puede ser detectada con técnicas, por ejemplo, de enzimo inmunoensayo. Bueno, cualquiera de estas técnicas se puede aplicar en adultos y niños, inicialmente para niños recién nacidos de madres infectadas. Se utilizaba la detección de ADN en células mononucleares de sangre periférica. Hoy también se utiliza la detección de RNA en muestras de plasma, que es algo más práctico, estandarizado. Con respecto a los anticuerpos, vimos que existe una robusta respuesta de anticuerpos durante toda la infección, si bien estos no tienen capacidad neutralizante, por eso no alteran el curso de la infección, pero sí se utilizan, son muy específicos, y por lo tanto su detección su detección, se usa para el diagnóstico indirecto. Hay que tener en cuenta el momento de aparición de los mismos, y a partir de allí pueden detectarse los anticuerpos. Generalmente a partir de la segunda o tercera semana ya es posible los diagnósticos por detección de anticuerpos. Se pueden utilizar técnicas de enzimo inmunoensayo, estas son las más comunes. Inicialmente se usaban técnicas de aglutinación, hay técnicas de inmunocromatografía que permite también desarrollar test rápidos, esto que ustedes ven en las estaciones saludables, que se hace este diagnóstico en la vereda prácticamente. Esto es detección de anticuerpos, ¿sí? Y finalmente, aunque ha caído en desuso, es el Western blot. El Western blot originalmente se utilizaba para confirmar un diagnóstico de VIH realizado por la técnica de enzimo inmunoensayo, pero ha sido reemplazado por técnicas de enzimo inmunoensayo de mayor generación, que permiten, como vamos a ver, detectar no solo antígenos sino anticuerpos, y también a medida que la detección de RNA en plasma se hizo más amplia, más común en diferentes laboratorios de diagnóstico, la confirmación diagnóstica comenzó a ser reemplazada por la detección de RNA viral. Bueno, los anticuerpos también pueden ser utilizados para el diagnóstico pediátrico. Nada más hay que recordar que durante los primeros 18 meses es posible detectar IgG materna, con lo cual puede ser un falso positivo para el bebé. De ahí que se prefiera el diagnóstico del neonato
a través de técnicas de diagnóstico directo, identificando RNA en muestras de plasma o DNA integrado en mononucleares de sangre periférica del recién nacido. Si nos concentramos en los estadios tempranos de la infección, vamos a ver representado en esta curva y en este gráfico cómo se positivizan de forma secuencial las diferentes técnicas utilizadas para el diagnóstico. Bueno, un autor, un investigador llamado Fiebig, lo que hizo fue plasmar esto como estadios de Fiebig, que ilustra sobre la positivización secuencial de diferentes técnicas a partir de la infección. Entonces, él define 3 periodos: un periodo agudo, que es el que va desde el día 0 o el día de la infección hasta las 4 semanas, la infección temprana entre 4 semanas y 6 meses, y finalmente la infección crónica, definida como aquella mayor a los 6 meses. Entonces, si vamos a la izquierda, donde se inicia el gráfico, tenemos entonces representado en las abscisas el tiempo o en días a partir de la transmisión, las coordenadas, la carga viral o la cantidad de copias por mililitro de RNA viral. También vale la pena prestar atención a la escala, ¿no es cierto?, que representa la cuantificación de las copias de RNA, ¿sí? Fíjense que va desde 10 a la 1, 10 a la 100. ¿Se acuerdan que al 10 se le ponen 6 ceros, ¿sí? Lo que acá nos dice que estamos hablando de entonces 1.000.000 de copias, ¿sí? En su máximo cuantificación. Aunque un paciente con VIH en estadios precoces de la infección puede tener mucho más que 1.000.000 de copias, ¿sí? Entonces, esta otra línea horizontal acá, paralela a las abscisas, muestra el límite de detección de las técnicas que permiten cuantificar el RNA. De acá para abajo no se detecta, de acá para arriba sí se detecta. Y fíjense que el límite de detección está ahí más o menos en unas 50 a 100 copias, es en verdad. Bien, entonces asumamos que en el día 0 un individuo se infecta, hay una fase de eclipse, y esta fase de eclipse representa esos días que comentamos previamente, en la cual el virus es tomado por la célula dendrítica, es transportado al ganglio linfático regional, se inicia la primera fase de multiplicación, hasta que comienza una etapa de viremia. Y esa etapa de viremia se hace patente, es decir, cruza el nivel de detección aproximadamente a los 10 días. Más allá de una semana, la primera técnica que se positiviza es la detección del RNA viral por la técnica de la reacción de polimerasa en cadena. Y fíjense que esto, que corresponde al estadio 1 de Fiebig, es la única técnica positiva que nos permite el diagnóstico. Como yo siempre les cuento en los seminarios, en términos prácticos, puede venir una persona al consultorio el día lunes diciendo que el sábado a la noche ha tenido una exposición de riesgo al virus y pretende saber si se infectó o no se infectó. Cuestión que resulta imposible, aunque esté infectado, porque se encontraría en la fase de eclipse, y lo más temprano que podríamos hacer el diagnóstico es a partir del día 10 con la detección de el RNA viral. Bueno, como vimos entonces en la historia natural de la enfermedad, hay una primera fase de viremia que tiene un pico que luego tiende a descender, ¿sí? Durante todo este periodo podemos detectar el RNA. Si esperamos un poquito más, aproximadamente, fíjense acá,
15 días estaríamos, empieza a positivizarse, empieza a detectarse en sangre periférica, siempre aquí estamos hablando de plasma, sangre periférica, la proteína P24, proteína de la cápside viral, que se detecta por un enzimo inmunoensayo, ¿sí? Este sería el estadio 2 de FIBI. Si esperamos un poquito más, y acá ya estamos en la tercera semana, se positivizan los anticuerpos específicos detectados por enzimo inmunoensayo, que es lo que habitualmente se hace en los laboratorios diagnósticos para el screening o el tamizaje de la infección por HIV, ¿sí? Es importante decir que las técnicas de enzimo inmunoensayo han evolucionado en el tiempo con respecto a su sensibilidad para detectar anticuerpos, ¿sí? Hemos evolucionado de técnicas de primera generación a segunda, tercera, y hoy se utilizan en laboratorios comunes, comerciales, ¿no es cierto? Técnicas de ELISA de cuarta generación que permiten la detección no solo de anticuerpos, sino también del antígeno P24. ¿Sí? Entonces, estas técnicas permiten que se pueda diagnosticar la infección por VIH más o menos a partir de la segunda semana. Si no se captura el antígeno, se captura el anticuerpo, ¿sí? Bueno, fíjense que más tardíamente comienzan a aparecer anticuerpos hacia diferentes proteínas, ¿sí? Ya sea de la nucleocápside o de la envoltura viral, que van positivizando el Western blot, ¿no? La técnica de Western blot está explicada en un teórico de micro 1. Y si ustedes lo repasan van a ver que con facilidad se pueden aplicar al diagnóstico de VIH. Como dije antes, las técnicas de Western blot han dejado de utilizarse, ¿sí? Y han sido progresivamente reemplazadas por técnicas de detección de antígenos y detecciones de ácido nucleicos. Finalmente, y ya acá estamos en el estadio 6 de FIBI, hablamos de una enfermedad crónica, ¿sí? En el cual, como vemos acá, todas las técnicas se vuelven positivas y inclusive los anticuerpos hacia el total de las proteínas virales. Es por eso que al inicio de la epidemia de VIH, cuando se utilizaba la técnica de Western blot para confirmar el diagnóstico, los pacientes tenían que aguardar durante semanas y semanas para confirmar finalmente si habían sido infectados. Bueno, y como comentábamos antes, lo que ustedes pueden ver aquí son diferentes técnicas diagnósticas en cuanto a la detección de anticuerpos y RNA y P24. Y aquí en la columna de la derecha ven la ventana que existe entre la infección y la positivización, ¿sí? Entonces, este periodo de ventana representa el intervalo que existe entre la infección y la positivización de una técnica de diagnóstico. Ustedes que para los ELISA de primera generación que comenzaron a utilizarse en la década del 80, el periodo de ventana era 35 a 45 días, ¿sí? Hemos evolucionado desde los ELISA de primera generación a los de cuarta generación, en la cual el periodo de ventana es aproximadamente un par de semanas o hasta 3 semanas, ¿sí? Estos ELISAs de cuarta generación, como dijimos antes, detectan anticuerpos tipo IgM, IgG, pero también el antígeno P24, lo cual los hace positivizarse en forma precoz, ¿sí? Y como también comentamos previamente, las técnicas de RNA permiten detección y diagnóstico a partir del día 10 de la infección. Acá al pie de la diapositiva vemos dos técnicas diferentes de ELISA, ¿sí? Como captura de anticuerpos, técnicas que ustedes ya conocen de inmunología.
Prevención del VIH-Sida. Bien, entonces vamos a abordar algunos conceptos acerca de la prevención. Tengamos en mente algunos puntos. En primer lugar, HIV-Sida es una infección de transmisión sexual. Es decir, que todas las acciones sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual tienen lugar para VIH-Sida, pero como vamos a ver ahora, hay algunas que son particulares de la enfermedad. Segundo lugar, también VIH-Sida se transmite de madre a hijo. Particularmente en lo que se conoce como el periparto, ¿sí? Durante los últimos periodos de la gestación, durante el nacimiento y también a través de la leche materna. En tercer lugar, también se transmite por el uso de drogas inyectables. Afortunadamente, desde el punto de vista epidemiológico, esto no es un problema relevante en la Argentina, sí en otros países. Y en cuarto lugar, nunca hay que olvidar que también puede transmitirse por transfusiones de sangre y trasplantes, aunque estos se dan en el contexto de la atención médica, es un poco más raro, mucho más difícil observarlo, excepto en el caso de accidentes o fallos en el sistema. Vamos a concentrarnos un poquito más en la biología de la prevención que en el comportamiento de las personas con respecto a la prevención. Y permítanme empezar por este gráfico que ya tiene bastantes años para ilustrar la relación que existe entre la carga viral y la transmisión del virus. Lo que se hizo en este estudio fue relacionar el riesgo de transmisión vertical, el riesgo de transmisión materno-infantil de la infección por HIV en relación a la carga viral que presentaba la madre al momento del parto. Y el gráfico habla por sí mismo. Nosotros lo que vemos es que aquellas mujeres que al momento del parto tenían una carga viral no detectable para este estudio inferior a 1000 copias, era cero de transmisión, es decir, no transmitían la infección. Por el contrario, aquellas que tenían una alta carga viral eran las que más transmitían la infección, y en el medio vemos una correlación entre niveles de carga viral y porcentaje de transmisión. No es de sorprender que tan temprano como en el año 2000, es decir, hace ya 20 años, a partir de estas observaciones, la administración de AZT logró reducir este número, proporción de transmisión al provocar reducciones en la carga viral de las mujeres, aunque fueran las mismas de tipo parcial. Una segunda pieza de evidencia la dio un investigador norteamericano en la Universidad de Pittsburgh, ya también hace bastantes años, el cual también desarrolló una cohorte. Ya hablamos en este seminario del concepto de cohorte. Entonces, en esta cohorte, él inició el seguimiento de lo que se conoce como pareja cero discordante. Una pareja cero discordante es aquella en la cual un integrante de la pareja, sea hombre, sea mujer, tiene VIH, está infectado con el VIH, y el otro integrante de la pareja es negativo o no está infectado con el virus VIH. Entonces, estas parejas en un tiempo cero iniciaron el seguimiento, ¿sí? Y obviamente se les aconsejó las medidas de prevención de esa época, que se limitaban a decir que utilizaran preservativo. Lo que pasó en el tiempo es lo que vemos en este gráfico que paso a explicarles. Nuevamente, cuando se relaciona los niveles de carga viral plasmática del integrante positivo de la pareja con el riesgo de transmisión hacia el compañero sexual o la pareja negativa, vemos que aquellas personas que tenían carga viral no detectable
en este caso ya con técnicas más avanzadas, representadas por un nivel de RNA plasmático inferior a 400 copias, la transmisión era 0 y la misma presentaba una perfecta casi progresión hacia los que tenían una mayor carga viral, eran los que tenían el mayor riesgo de transmisión de la infección. Y esto no fue solo entre los hombres como transmisores a mujeres, sino también en mujeres transmitiéndole a hombres la infección, confirmando el rol entonces de la carga viral como marcador biológico más sensible y más importante con respecto a la transmisión de la infección. Bien, ya vimos entonces cómo la magnitud de la carga viral se asocia a la progresión y desarrollo, ¿no?, de la enfermedad por VIH. Vimos también cómo reducir la carga viral puede diferir hasta en forma indefinida la aparición de la enfermedad. Acabamos de ver el vínculo que existe entre la carga viral y la transmisión, y también cómo una alta carga viral se asocia a más transmisión y una baja carga viral se asocia a poca o no transmisión. Como el único medio que tenemos de intervenir para hacer bajar la carga viral es el tratamiento, en esta última experiencia que les voy a relatar, vamos a ver cómo reducir la carga viral con la utilización del tratamiento es una de las armas de prevención más poderosas de las cuales se dispone hoy en día. Este es un estudio, si se quiere, con una estructura de cohorte, como ya comentamos, publicados en una prestigiosa revista de medicina interna, que es el New England Journal of Medicine, ya hace bastantes años, y consistió en que los investigadores invitaron a participar a 1.763 parejas serodiscordantes. Ya analizamos este concepto en el cual un integrante de la pareja es positivo, el otro integrante de la pareja es negativo. Estas parejas pertenecían o vivían en 9 países, tenían un recuento de CD4 entre 350 y 550, es decir, una inmunodeficiencia leve a moderada, y fueron randomizados, es decir, aleatorizados o al azar, los integrantes positivos de la pareja. Se les indicó que iniciaran el tratamiento antirretroviral a algunos en forma inmediata, es decir, inmediata es al momento de comenzar esta observación, este estudio observacional, y a otros se les pidió que esperaran para iniciar el tratamiento. De forma tal que se crearon 2 grupos, inicio de tratamiento inmediato, inicio de tratamiento diferido, ¿sí? Y estas parejas siguieron haciendo su vida normal, su vida sexual normal. Obviamente se les aconsejó el uso de profilácticos, que era la única medida de prevención aceptada hasta el momento, y 95% de las parejas cumplieron, lo cual es un número bastante significativo, cumplieron con el uso de los profilácticos en sus relaciones sexuales. Tuvieron un seguimiento de 1.7 años, esta fue la media de seguimiento, y durante ese tiempo, 38 personas de las parejas que eran los negativos, al inicio del estudio, se lo convirtieron, es decir, que se infectaron. 28 de los 38, ¿sí?, fueron infecciones relacionadas. ¿Qué quiere decir infecciones relacionadas? Que se infectaron de la pareja con la cual mantenían relaciones desde el principio. Con lo cual nos está diciendo en forma indirecta que 10 personas se infectaron teniendo relaciones fuera de esa pareja. ¿Está claro? De estos 28 infecciones que ocurrieron a partir del integrante positivo de la pareja, 27 se observó en el grupo diferido y solo una en el grupo inmediato. Más tarde en el análisis del estudio, este paciente que se infectó en el grupo inmediato prácticamente estaba infectado al iniciar el estudio.
Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que los que esperaron para iniciar el tratamiento y por lo tanto mantenían carga viral detectable en su sangre y por lo tanto en sus secreciones genitales, transmitieron el virus. Aquellos que iniciaron el tratamiento lograron reducir la carga viral plasmática, lograron reducir o anular la carga viral en sus secreciones genitales, no transmitieron. La magnitud del efecto fue muy robusta, tan robusta como para decir en este y otros estudios que el arma más poderosa de prevención de la cual se dispone en la fecha es los antivirales con su efecto de negativizar la carga viral y negativizar la presencia del virus en las secreciones genitales, con lo cual se acuñó el concepto de que la mejor prevención es el mejor tratamiento. Entonces, a la fecha, tenemos diferentes medidas para aplicar en cuanto a la prevención de la infección por VIH-Sida y obviamente lo más conveniente es que utilicemos todas ellas. Sin duda, cada medida tiene un nicho más apropiado de acuerdo a la comunidad que uno esté tratando, de acuerdo al paciente que uno esté manejando, etcétera, etcétera. Las estrategias de prevención han evolucionado y es por eso que por lo menos la autora ha querido agruparlas en dos generaciones de medidas de prevención, una prevención 1.0 y prevención 2.0. Veamos las iniciales, que fueron las campañas de salud pública, la promoción del testeo y la promoción del uso de preservativo. Además de estas estrategias, hoy se han agregado, lo considerado por esta autora, medidas de prevención 2.0, que son la circuncisión. Esto no hemos tenido tiempo de desarrollarlo, pero es sabido que los hombres circuncidados tienen menor riesgo de adquirir la infección por HIV y esto tendría que ver con la mayor concentración de células dendríticas que hay en la mucosa del prepucio. La segunda intervención sería el llamado PrEP o profilaxis preexposición, que vamos a comentar en un minuto. Y finalmente el concepto que acabamos de desarrollar, que es el de usar el tratamiento como prevención. Usar el tratamiento para reducir la carga viral, para que de esta forma se reduzca la presencia de virus en secreciones genitales y de esta forma individuos que tienen VIH al ingresar en planes de tratamiento dejen de transmitir la enfermedad. Bien, ¿qué es el PrEP como estrategia de prevención? Expresa las palabras del inglés Pre-Exposure Prophylaxis y el principio es administrar en forma preventiva antirretrovirales, es decir, en un individuo que es negativo y va a exponerse a una situación de riesgo donde podría adquirir el VIH, la administración previa de antivirales a la exposición prevendría que adquiera la infección. Ha sido una estrategia altamente efectiva para evitar transmisión sexual del VIH durante la exposición sexual en hombres que tienen sexo con hombres, en hombres y mujeres heterosexuales. ¿Sí? Dado el éxito de la estrategia, ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud para personas con riesgo de exposición al VIH. Personas con riesgo de exposición al VIH son aquellas que por preferencia deciden no usar el preservativo, trabajadores sexuales, o podría incluirse parejas serodiscordantes también que no utilizan el preservativo y cuyo integrante positivo no adhiere a tomar un tratamiento efectivo. La naturaleza de la estrategia sorprende a muchas personas que no estaban al tanto de la misma, incluso a estudiantes, motivo por el cual
ilustro el concepto con esta diapositiva en el cual dice que la Organización Mundial de la Salud expande la recomendación de la profilaxis preexposición para la infección por HIV, considerando el éxito que ha tenido en reducir nuevas infecciones. Y como decíamos al principio, una prevención efectiva incluye utilizar todos los medios científicamente comprobados para el control y erradicación de la epidemia. Bien, entonces en esta diapositiva lo que podemos apreciar es el efecto como medidas de prevención de diferentes intervenciones. Acá en la derecha vemos la medida del efecto, del 96% al 30%, y acá a la izquierda vemos las diferentes estrategias demostradas en diferentes estudios científicamente diseñados y controlados, ¿sí? Entonces lo que podemos apreciar es que la medida de prevención más efectiva ha resultado ser el uso de antirretrovirales, como aquí vemos, demostrado en el HPTN 052, que es el estudio que les mostré previamente, la eficacia del tratamiento antirretroviral de las personas positivas resultan en una eficacia del 96% para prevenir la infección. La otra estrategia que comentamos, que es el PrEP, y fíjense que el PrEP en parejas cero discordantes, ¿sí?, tuvo una eficacia del 73% para prevenir la infección. Hubo sucesivos estudios evaluando el PrEP. Fíjense acá la circuncisión médica, obviamente, en el hombre, una eficacia del 54% para prevenir la infección. Por eso decimos que no es una sola, no es solo el preservativo, no es solo el tratamiento, no es solo el PrEP, no es solo la circuncisión, sino que aplicar todas estas intervenciones. Afortunadamente tenemos mucho más que una y que son eficaces, las cuales pueden ser aplicables en diferentes individuos, diferentes comunidades para reducir al mínimo el riesgo de la infección por VIH. Fíjense que el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, como referimos en el seminario correspondiente, al evitar la persistencia de, por ejemplo, úlceras genitales, también permite reducir la incidencia de la infección por VIH. Estudios que se han hecho con microvicidas para aplicar en los genitales femeninos, microvicidas que se aplican en vagina antes de tener relaciones sexuales, han tenido un modesto resultado, y finalmente, como ya comentamos, un pobre resultado en el estudio original de la vacuna que se hizo en Tailandia, con un 30% nada más de eficacia, lo cual no fue aceptable para el uso de esta vacuna. Bien, entonces finalizamos este seminario refiriéndonos a estrategias de investigación y desarrollo. Sin duda, la más esperada y quizás donde se pone la mayor cantidad de los esfuerzos es en la erradicación de la infección por VIH. Diferentes estrategias han sido utilizadas, como por ejemplo la ablación del CCR5. Antes dijimos que el CCR5 es un correceptor indispensable para la entrada del virus a la célula, y que este correceptor CCR5 puede ser anulado de la superficie de células linfoides a través del trasplante de médula ósea y a través de terapia génica. Terapia génica implica, yo creo que hay una excelente explicación en un teórico del doctor San Juan acerca de la técnica de CRISP, utilizada ya para anular la expresión de esta proteína en la superficie de linfocitos, y de esta forma digamos, crear o hacer que los individuos sean inmunes a la infección por HIV, y recomiendo volver al teórico de Micro 1 para entender estos conceptos.
Anticuerpos neutralizantes, ya vimos como una fuerte respuesta de anticuerpos que hay durante la infección. Es incapaz de modificar el curso de la infección. Sin embargo, y en los últimos años se han detectado que dentro de esa gran cantidad de anticuerpos existen algunos capaces de reconocer secuencias conservadas dentro de epitopes conservados dentro de la envoltura del virus HIV y potenciar el desarrollo de esos anticuerpos neutralizantes es una tarea que permitiría rescatar a la inmunidad humoral como un actor central para el control y la erradicación de la enfermedad. Técnicas que apuntan a ese pool de células TCD4 quiescentes o que no se están replicando, que tienen integrado el genoma del VIH, pero que no presentan antígenos del VIH en su superficie, lo cual las hace imposibles de ser reconocidas y destruidas por el sistema inmunológico. Entonces hay técnicas que promueven la activación de ese pool de células durmientes para que el virus empiece a replicarse en la misma, exprese antígenos en la superficie y permita intervenir sobre ellas para reducir al mínimo este pool de células infectadas y de esta forma poder erradicar la infección del organismo. Y finalmente sigue el esfuerzo para encontrar los mejores determinantes antigénicos inductores de respuestas humorales y o celulares que permitan, por una parte, controlar el virus y por otra parte, evitar la infección de nuevos individuos.